Entonces, si nos fijamos, las personas que tienen adicciones necesitan terapia. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será que necesitan terapia las personas que tienen adicciones? ¿Y cómo te puedes dar cuenta tú que tal vez tú tienes adicciones o algún pariente tuyo o algún compañero de trabajo puede tener alguna adicción? Judith, te escuchamos. Pienso que porque ya han desarrollado una dependencia hacia alguien o hacia algo. Muy bien. ¿Cómo te das cuenta que han desarrollado una dependencia? Porque es como una necesidad, em, lo que no les permite, digamos, continuar con su, con su vida. Bueno, eso es lo que entiendo, Liz. Ya está bien. Bien. ¿Qué más? ¿El resto qué opina? Laura, te escuchamos. Tal vez, licenciada, cuando uno ya no puede controlar la situación, por ejemplo, las personas que toman y nosotros vemos que toman con mucha frecuencia y ellos dicen después de que no pueden en algunos casos trabajar o sentirse bien sin que antes no hayan bebido, entonces ya sería un problema que tienen porque uno como persona externa está viendo y le está reflejando a la otra persona que no puede manejarse sin la bebida y eso ya sería una adicción. Exacto. Cuando no puedes manejarte sin la bebida, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, muchos alcohólicos van a dejar todo por tomar. Van a tomar prácticamente en muchos casos diario, van a tomar y entonces van a dejar de trabajar, van a tener problemas familiares, van a tener tal vez problemas conyugales si es que están casados, van a tener problemas laborales. ¿Algo más que deseen opinar? Fíjense en la diapositiva, está la adicción al alcohol, que es una droga permitida, el tabaco en el centro y las otras drogas, ¿no? En la parte derecha. Alison, te escuchamos. Bueno, dicen, por ejemplo, en el ejemplo de las drogas, de la marihuana, por ejemplo, yo en un anterior trabajo tenía una compañera que creo tenía problemas con eso. Se notaba que sí era adicción porque no estaba atenta en el trabajo, corría cada rato al baño y obviamente se notaba porque el baño tenía un olor diferente. Era olor a como a cigarro. Y bueno, yo la veía, o sea, ella fuera del trabajo fumaba normal, pero corría cada rato, entonces ella sí tenía un problema. Luego, aparte de que sufría de depresión, a veces se metía al baño a llorar y cosas así, entonces yo creo que ya en todo caso era grave. Y sí le habían aconsejado que vaya a terapia y demás, pero yo justo ya me salí del trabajo y ya no pude tener mucho contacto con ella. Ujú. Pero sí se puede notar cuando es muy fuerte y en el caso de esa compañera sí era muy fuerte, pero se notaba en las actitudes que tenía, estaba nerviosa y corría cada rato al baño otra vez. Y entonces, tal vez en ese caso, algunos tal vez puede ser en casos fuertes, y no, y se le decía, si dejas de fumar, o sea, bueno, yo le decía, ya no fumes, tranquila, y me decía, "Sí, no, yo lo puedo dejar, no pasa nada", pero después de rato volví a correr al baño y otra vez. Así. Mm. Exacto, fíjense. O sea, ¿cuándo es una adicción?
cuando no lo puedes dejar por voluntad propia. Entonces ahí necesitas terapia. No cualquiera va a dar terapia en las dependencias, hay psicólogos especializados. Pero si digamos uno conoce a algún psicólogo, pues los podemos referir, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo interesante es que mucha gente no admite que tiene el problema y como dice su compañera, cualquier rato lo puedo dejar, te dice. Lo voy a dejar, no te preocupes, lo estoy dejando. Debe ser hace más o menos medio mes o 3 semanas que yo he estado en una capacitación sobre Alcohólicos Anónimos. Una persona que pertenece a Alcohólicos Anónimos y está, creo que son 7 años sin tomar alcohol, nos decía, he dicho que lo iba a dejar. He tratado tantas veces de dejarlo. Mi esposa me ha abandonado. No lo puedo dejar. Entonces ahí me doy cuenta que tengo un problema. Además que he perdido el trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense, porque es probable que esta persona empiece a trabajar mal. Ahora yo les pregunto, ¿solamente a esto podemos tener adicción o a qué otras cosas podemos tener adicción? ¿A los juegos? A los juegos. ¿Puedes contarnos cómo es esto de la adicción a los juegos? Claro, prácticamente la adicción a los juegos, a lo que he visto, es cuando uno ya no quiere hacer nada. Tengo un primo que es así, que no quiere hacer nada y para jugando a su computadora todo el día. Y no quiere trabajar, no quiere... Prácticamente hasta se le olvida de comer, ¿no? Solo para jugar. Impresiona, ¿verdad, José? Esas personas que están todo el rato jugando, a veces pueden estar 10 horas o más horas en realidad en la computadora. Bonito sería que le paguen, ¿no? Por jugar, pero ni así. Prácticamente paran, como le digo, juegan todo el día, se levanta a la computadora, antes de dormir a la computadora solo se levanta para ir al baño, creo que hasta se olvidan de, como le digo, se olvidan de comer y están jugando todo el día. Exacto. Ahora, interesante lo que dices. Bueno, sería que pagara. Hay gente que paga. Bueno, no sé aquí en Bolivia, pero en lugares como Corea y demás que son más adelantados, pues en los cafés internet se avivan y funcionan los cibercafés 24 horas. Y se han dado casos donde no solamente no han comido, sino no han entrado al baño, no han hecho sus necesidades y de pronto les dio un infarto y se murieron en el cibercafé. Entonces, en el cibercafé lo único que les interesaba era que den plata y punto, ¿no? En la casa, si digamos es un adolescente, ¿qué podemos hacer? Licenciada, Te escuchamos. justamente me parece que ahí es donde tendría que entrar una intervención psicológica, una parte de terapia, porque eh, se dan estos casos, bueno, no es justificando, pero se dan porque hay algo que falta en esa persona para que esté tratando de llenarlo, bien sea con las drogas, con la bebida, con los juegos. Se ven casos de adolescentes que, bueno, desde muy niños les dan ya los aparatos, les dan teléfonos, niños ya se ven manejando celulares con toda la capacidad, con toda, incluso son más capos que nosotros manejando los celulares. Desde muy pequeños se les da para que estén entretenidos, para que no tengan que darles la atención que ellos necesitan para poderlos hacer jugar y demás. Y ellos están sumergidos en la tecnología para poderse distraer y obviamente van creciendo con ello. Y se puede ver en los adolescentes que se van quedando, bien sea con los teléfonos, con las computadoras, y van desarrollando ya eh, esas adicciones, tanto sea a la tecnología o a los juegos, porque hubo un vacío desde antes de ello para que
tengan que cubrir con esas cosas. Y lo mismo me parece que es con la bebida o con las drogas. Hay vacíos que quizás dejan de sentir estando eh, en estado etílico, cuando están con drogas, dejan de sentir esos vacíos, esos sentimientos que quizás los hacen poner mal, y por eso es que no pueden dejarlo fácilmente porque lo saca de su realidad. Y ahí es donde sí se necesita una intervención psicológica para poder ayudarlos, para poder sacar el problema de fondo y desde ahí poder. Es verdad lo que tú dices. Es un escape en realidad. Es un escape. Yo conozco una persona, por ejemplo, y le digo a su esposa que se queja, mi esposo es alcohólico, que no sé qué. Yo le digo, pero no lo estreses tanto a tu esposo. Le estás pidiendo plata, 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 y él no tiene de dónde más sacar plata. Y tú bien, gracias, pidiéndole plata, plata, pero te quejas que es alcohólico. Tú lo estás impulsando de alguna manera. No lo estás ayudando, lo estás estresando más. Entonces el esposo de la nada tiene que conseguir 9,000 bolivianos y más cada mes para las pensiones de sus hijos. No sé a ustedes, pero a mí me parece demasiado. Entonces, muchas veces también la familia puede, en lugar de ayudar, fíjense, ser un estresor. En el trabajo también pueden haber estresores que tal vez no los puedo manejar y entonces pues debería ir a terapia. Un economista ayer me comentaba, en mi trabajo, mi amigo quiere cambiar de trabajo, aunque sea por la mitad del sueldo, pero no encuentra porque el trabajo es muy estresante. Y yo le decía a esta persona que busque ayuda terapéutica y que continúe en este trabajo, porque la crisis laboral está enorme. Está buscando y no encuentra trabajo, peor va a estar sin trabajo y su amigo debe tener familia. No es así nomás. Pero fíjense, es importante que detectemos a nivel laboral si alguno de nuestros compañeros tiene problemas con alguna sustancia. Ahora yo les digo, podemos, por ejemplo, ahora, la adicción al Internet. ¿Cómo te das cuenta si tienes o no adicción al Internet? Les pregunto. ¿Cómo creen que uno se puede dar cuenta? Por la frecuencia con la que se lo utiliza, eh, puede ser que, si uno se organiza, sabe que digamos, en las noches tienes clases, sabes que en esos tiempos solamente tienes que utilizar el internet para poder pasar tus clases, poder hacer investigaciones y demás. Luego ya en el trabajo, te deberías de estar concentrando en lo que es tu trabajo, utilizando en la medida que necesitas solamente, pero si en tu trabajo estás prendido con el teléfono o con o con la computadora, pero en otras cosas que no son de tu trabajo o en clases, mientras lo estás escuchando, eh, estás en otra justamente, no en lo que deberías, no tienes un tiempo limitado de ocio justamente para poder distraerte, qué sé yo, pero no estar todo el tiempo en eso. Quizás es en el tiempo en el que realmente implica que estés en internet. Interesante lo que dices. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo con su compañera?
Antes se veía, como decía su compañera, dependiendo del tiempo, y se decía, si tú utilizas 5 horas diarias el Internet, y un detalle, no puedes dejar de utilizar, ese es el gran detalle, porque puedes utilizar hasta 10, 12 horas, pero si no puedes dejar de utilizar, sería el síndrome de abstinencia, que te pones de mal humor, y entonces lo que yo les planteo es que podemos tener adicción a casi todo, se podría decir. Podemos tener adicción al chocolate, podemos tener adicción al Internet, podemos tener adicción a los videojuegos, podemos tener adicción a un tipo de comida, a un montón de cosas podemos tener adicciones. ¿Te das cuenta? Porque no lo puedes dejar de hacer por voluntad propia. Por ejemplo, el chocolate. Todos los días, así 5 barras de chocolate. Te dicen, pero es que el azúcar, que fíjate, tus papás son diabéticos. No importa, te detectan diabetes, sigues comiendo chocolate. Y algún rato te quedas sin plata o algo pasa con tu chocolate y estás como con mal de rabia. Es muy probable que tengas adicción al chocolate. Es igual al Internet. Puedes tratar de probar un día, digamos, ni siquiera un día, medio día. Si quieres, puedes avisar a tus contactos, qué sé yo, en el celular, que estés tu celular archivado y no mires la computadora, a ver cómo te sientes. Tal vez te sientas raro porque estás acostumbrado a usar harto. Pero si de pronto ves que te desesperas y no puedes dejar y estás desesperado por el celular, entonces ahí te puedes dar cuenta que es muy probable que tengas adicción. Y entonces esto puede ser que te perjudique a nivel laboral. Entonces es algo en lo cual tenemos que tener cuidado. A nivel organizacional es bueno que recomendemos a nuestro compañero de trabajo que vaya a terapia, que le insistamos como pulga en su oreja, ayude. Si en recursos humanos hay una psicóloga o un psicólogo, también ayudará a que le digas. Y en recursos humanos no deberían votar a ese empleado o empleada de buenas a primeras, sino tendrían que tal vez condicionarlo. Decirle, bueno, trabaja con su adicción o nos vamos a ver no en mucho tiempo obligados a retirarlo del trabajo porque ya no está rindiendo como antes. Listo. Pero eso es para ayudar a la persona. En realidad lo que más, pero les ayuda a las personas que tienen alguna adicción, es reconocer que no lo pueden manejar. Por ejemplo, esa persona que juega, reconocer que no puede dejar de jugar y que eso le está perjudicando porque ya no tiene amigos, no interactúa con su familia, no ha conseguido trabajo, tal vez ni se alimenta bien. Entonces, fíjense, pero el primer paso es que la persona que tiene la adicción reconozca. Si solamente los familiares están ahí preocupados, va a ser bien difícil ayudar a la persona que tiene una adicción. Y ya les digo, van a muchas veces perder el trabajo. Me estoy acordando, yo pasaba clases de inglés en un instituto y de la nada uno de nuestros profesores estaba borracho y haciendo sonceras. No ha durado mucho, al día siguiente ya estaba fuera del trabajo. Igual en la empresa de una secretaria, el mensajero estaba borracho, ya lo han botado, lo han retirado inmediatamente, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna duda sobre esto de las adicciones? Dicen, ¿las compras compulsivas también entran dentro de esto? Sí. Hay gente que tiene adicción a las compras compulsivas y en realidad necesita terapia porque no puede dejar de comprar. Toda su plata la gasta en compras.
cosas que ni siquiera necesita. Y necesita ir a terapia porque tal vez algún rato se casa y su esposo va a decir, pero ¿por qué gastas así la plata? Y le va a traer problemas de pareja. Generalmente, como uno de ustedes ya lo dijo, es algo que está pasando psicológicamente. A veces es un divorcio, se ha muerto alguien de la familia y no has hecho el duelo adecuado, una separación de pareja, a veces es que te han botado del trabajo, e incluso que te has aplazado en la universidad. O sea, no todos tomamos de la misma manera un aplazo, digamos, repetir una materia, no todos lo tomamos de la misma manera. Para algunos es un duelo. ¡Qué barbaridad! He roto mi récord académico, quería mantener la beca o quería buscar una beca y te has aplazado y te sientes lo peor del mundo. Hay gente que prueba, digamos, marihuana, no le gusta y ya está. Pero también hay gente que mal aconseja. A veces en la misma universidad, digamos, uno le dice, tengo este problema, fuma marihuana y te vas a olvidar. Le has dado el peor consejo que le podías dar a tu compañero. Pero también ustedes tienen que tener criterio, o sea, ¿realmente necesitas olvidar el problema o necesitas resolver el problema, que es otra cosa? Lice, ¿Sí? escuché alguna vez en alguna reportaje y demás que somos el resultado de nuestra crianza, ¿no? Muchos de nosotros tenemos heridas de infancia que no las hemos resuelto, no, o sea, tenemos ese problema y pues en la adultez se refleja, ¿no? Y ahí es donde me imagino que vienen todas estas cosas de las adicciones que dicen, o el comportamiento mismo de cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. Por eso les digo, ir a terapia psicológica, véanlo como ir al dentista. ¿Cuándo debemos ir al dentista? Teóricamente 2 veces al año. No esperar a que te duela la muela. No verificar que están bien limpios tus dientes y ya está. Por eso 2 veces al año. Igual al oculista deberíamos ir 1 vez al año. No solamente esperar que realmente te suba la medida, te duela la cabeza. Teóricamente deberíamos ir 1 vez al año. Ahora que está en auge la educación virtual que están recibiendo ustedes, el teletrabajo que muchos de nosotros estamos realizando, se da, por ejemplo, el problema del ojo seco. Muchas veces no nos damos cuenta y podemos estar 10 horas o más en la computadora. Yo les digo, por ejemplo, desde el punto de vista docente, entre corregir las tareas de ustedes, preparar la clase, se van pasando las horas y tú no te das cuenta y estás ahí en la computadora. Horas de horas estás ahí, ¿no? Entonces, es bueno ir al oculista por lo menos 1 vez al año. Si tienes tu seguro, mejor, pues, utiliza el oculista que está en tu seguro. Si no, hay que averiguar, les sugiero buscar. Se está dando este problema del ojo seco, para lo cual recomiendan la mayoría de los oculistas lágrimas artificiales. Pero no tienes que utilizar así como si fuera un chicle que te gusta el sabor y listo. No, tu oculista te tiene que decir cuán seco está tu ojo, si necesitas o si no necesitas las lágrimas artificiales o qué tratamiento necesitas. Cuando no te cuidas esto del ojo seco, por ejemplo, el problema que puedes llegar a tener es desarrollar varices en los ojos. Y eso es muy doloroso. Estar cerca a las varices de los ojos es muy doloroso. Que te ardan los ojos por manejar la computadora, el celular. Y yo les digo, es terriblemente doloroso. Y es lo que se está dando de manera muy común en esta época. Estamos tan agarrados y enganchados a la computadora, al celular, a la tablet, a los televisores de pantalla plana, los que son curvos y demás. Entonces, ¿cuál es la explicación que me ha dado mi oculista, por ejemplo? Me ha dicho lo siguiente.
Cuando tú no estás viendo ningún aparato electrónico, ni televisor, ni celular y demás, lo normal es que tú parpadees 20 veces por minuto aproximadamente. Pero cuando estás en la computadora, tu ojo se queda abierto y parpadeas muy poco. Por eso se reseca tu ojo. Y es un problema. No se te puede decir no vas a usar la computadora. Porque te vas a enloquecer, hasta te vas a volver un bicho raro. Pero sí te recomiendo que uses lágrimas artificiales. Si digamos somos operados de la vista, pues con mayor razón. Entonces, ya les digo, tu oculista te va a decir, te recomiendo esta marca. Y no es que sea el negocio. Algunos, el otro día un ingeniero electrónico me decía, no, es que es el negocio ahora de los oculistas y las farmacias, las lágrimas artificiales. No, es una manera de cuidar tu vista. La educación virtual a Bolivia de manera fuerte en algún momento tenía que llegar. El coronavirus ha sido la oportunidad para que llegue y se quede. En muchos casos se va a quedar. O sea, por ejemplo, van a haber maestrías, diplomados que ya simplemente van a ser virtuales. Yo he tomado un diplomado en la UNSA el 2013 y he tomado una maestría el 2017 y eran totalmente diferentes a lo que estamos viviendo con ustedes en este momento. O sea, no habían las clases por Zoom. Simplemente nos daban las tareas en la plataforma, teníamos que hacer las tareas. Y lo que era así sincrónico, como ahorita, era un chat donde hacíamos preguntas a los docentes y ya está. Después no había teóricamente la necesidad del Zoom. Sin embargo, para tener un acercamiento, ahora estamos utilizando el Zoom, por ejemplo. Sin embargo, antes no había necesidad o aparentemente no veían la necesidad en la educación virtual, pero en algún momento tenía que llegar. Y el teletrabajo en muchos casos ha llegado para quedarse. En el paralelo, por ejemplo, de esta materia, hay una persona que está estudiando psicología. Yo le he dicho, si te dedicas a la clínica, la teleterapia o la terapia por internet llegó para quedarse. O sea, una opción más para que trabajes. Pueden venir un montón de pandemias así súper contagiosas, pues utilizas la terapia por internet y listo. No es lo mismo que la terapia presencial, cierto, no es lo mismo, pero ya es una opción. Porque la gente no porque hay una pandemia va a dejar de tener problemas psicológicos. Si vemos las noticias y demás, más bien se ha incrementado, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Entonces, seguimos, mucha gente sigue necesitando. La depresión y tantos problemas psicológicos se han ido incrementando, las adicciones y demás. Entonces, ya sabemos qué tenemos que hacer a nivel laboral. Ya saben, sugerir a la persona que entre a terapia, buscar la manera de darle, de que se dé cuenta de que por esa adicción ya no está trabajando como antes. Y siempre les sugiero, ¿no? Si en recursos humanos hay una psicóloga, un psicólogo con guante blanco, que lo trate al trabajador, que vea también la manera de hacerle entender que necesita ayuda psicológica. Yo les pregunto, ¿en qué caso los adolescentes necesitarán terapia? ¿O siempre necesitan terapia? Cuando ya están desarrollando conductas puede
ser violenta o quizás conductas, bueno, dependencias Ya, muy bien, cuando están a desarrollando, cierta, así es, a ver, lo que te he entendido es cuando están desarrollando conductas violentas. Y de pronto ese puede ser una señal de que tiene depresión el adolescente, puede ser una señal de que tiene problemas con las drogas, o sea, hay que ver, hay que descartar. Ahora, también con los adolescentes debería haber la habilidad del terapeuta. A los niños, los papás pueden llevarlo más a terapia. Quiere o no quiere el niño, ya va a terapia. Al adolescente es más complicado, se puede rebelar y no querer ir a terapia. Pero también puede ser una manipulación, ¿no? Y los niños también pueden manipular. Me estoy acordando del hijo de una profesora, y la profesora me decía, mi hijo se comía las uñas. Lo he llevado a terapia. Pero ya en la tercera sesión me ha dicho, mami, ya no me voy a comer las uñas, pero ya no me lleves ahí. Y yo le pregunto, ¿y se sigue comiendo las uñas? Sí. Es porque no las lleva a terapia, pues. Y luego, bueno, pues de su hijo no ha funcionado su matrimonio y ciertos problemas psicológicos que tienen que darse cuenta que no hubiese tenido los problemas que ahora tiene si su mamá a tiempo le hubiera llevado a terapia. O sea, hubiera continuado la terapia psicológica. En los adolescentes, el terapeuta también de alguna manera tiene que hacerle entender al adolescente que está bien que vaya a terapia, que no va a salir, digamos, la información que dé el adolescente de esas 4 paredes. O sea, fíjense las figuras. De esas paredes no va a salir la información, a menos de que esté en riesgo la vida del adolescente, pero, o del paciente en este caso. ¿Cuándo está en riesgo tu vida? Cuando, digamos, le dices al terapeuta, ¿sabes qué? Me siento tan mal que saliendo de aquí voy a agarrar, me voy a subir al techo de la universidad y me voy a lanzar. Entonces, ya te está diciendo que se va a suicidar. Entonces, si tú no haces algo para que no se suicide, va a ser tu culpa como terapeuta. Obviamente no vas a agarrar y vas a poner en el Facebook, se va a suicidar, ayúdenlo. Pero lo que puedes hacer es llamar a su familia y decir, no lo dejen solo. Ya está. Entonces, no lo dejen solo. No dejen nada con lo que se pueda lastimar. Y entonces va a ser difícil que se suicide. No imposible, pero disminuyes. O sea, cuando está en riesgo la vida de tu paciente, solamente ahí puedes romper, pero de manera muy discreta, el secreto profesional. Si no, somos como sacerdotes, no nos van a sacar la información. Y además, yo les digo, podemos tener pacientes que sean primos de políticos, hijos de personas famosas, o madres, padres y demás. Entonces, tenemos que ser muy delicados. O personas que han sido nuestros compañeros de trabajo, o como el mundo da vueltas por ahí, es tu expaciente, pero además es tu compañero de trabajo. Entonces, tú tienes que olvidarte de que ha sido tu paciente. Es más, en la universidad, cuando yo estudiaba psicología, uno de mis compañeros me decía, te cuento que este docente ha sido mi terapeuta cuando yo era niño. Ah, qué bien, ¿y te ha hecho bien la terapia? Sí. Pero el catedrático pues tiene que olvidarse de que esa persona ha sido, o sea, tiene que verlo como estudiante, no como su ex paciente, ni nada que ver, ¿no? Entonces, fíjense,
en los adolescentes es un periodo interesante. ¿Algo más que quieran decir sobre la terapia para los adolescentes o quieran saber? Bueno, Listen, además que es una etapa también donde se están conociendo y están formando una personalidad, ¿no? Entonces, yo considero que sí es necesaria una terapia, que si bien muchas veces las hacen ver como que tienes problemas, tienes que ir a terapia, pero en realidad solamente es una terapia, ¿no? Incluso para estar conforme contigo mismo y con lo que sientes. Entonces, considero que en una etapa como la adolescencia es importante que vayas, ¿no? Y se desahogue, porque a veces en el tema de la rebeldía, como usted dice, y creen que tienen la razón de todo, entonces sus primeros enemigos siempre van a ser sus padres, ¿no? Y pues tal vez en una terapia van a entender que es lo contrario y que tal vez los padres pueden estar en un punto equivocados porque muchas veces los han criado a la antigua, como dicen. Y pues hay que hacer un equilibrio también, ¿no? Entre padres, hijos, ver, los chicos a veces están muy sensibles en el tema de su autoestima, justo en esa etapa. El tema del bullying que entra también acá mucho, hay una crítica destructiva que se le hace a un adolescente, pues puede matarlo, ¿no? O sea, puede ser terrible. Hay chicos que crecen pues con, no sé, le digo, con padres que les hablan mucho de esto y pues ellos tal vez no van a caer en eso, pero hay padres que están ausentes y no les especifican qué pasa, todo. Entonces estos chicos cuando llegan a un punto puede ser que lo tome mal, entonces no sé si me dejo entender o me he enredado mal, pero yo creo que sí es necesaria una terapia. Es necesario, no podemos decir en todos, pero en muchos es necesario una terapia. Es cierto lo que dices en el sentido de que muchas veces ambos papás trabajan. Entonces, no se puede buscar un tiempo de cantidad, entonces hay que buscar tiempo de calidad. Y muchas veces se olvidan eso los padres y están solamente en el trabajo y el hijo como una plantita. Y eso, porque a la plantita le pones agua. El equivalente a ponerle agua a la plantita es que le des tiempo de calidad a tus hijos, a tus parientes, a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos. Escucharlos. Y también que ellos te escuchen cuando tú necesites ayuda. Ese es el tiempo de calidad. Muchas veces decirle, no trabaje porque su hijo tiene problemas y cómo le voy a dar de comer, cómo voy a pagar los estudios de mi hijo. Entonces es complejo. Entonces fíjense, ahora hay grupos, por ejemplo, hay una escuela de padres que no solamente es para padres, es para familiares, abuelos, tíos, hermanos y demás, de personas adolescentes, por ejemplo. Hay uno que es gratuito, que ha sacado la fundación de Samuel Doria Medina, la Casa del Adolescente, por ejemplo. Todos los miércoles en la noche hay una reunión en Zoom, como nosotros estamos teniendo ahorita, y entonces la mayoría de las veces es una colega que da una disertación y explica. Para los adolescentes, cuando tienen problemas, digamos, con las drogas, hagan esto. Cuando hay rebeldía, hagan esto. Cuando está deprimido, hagan esto, ¿no? Entonces ayuden. No necesariamente tenemos que tener un hijo adolescente. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que está cerca a la adolescencia, tiene 10 años. Entonces, para entenderlo mejor, para saber cómo interactuar con él, para que no haya una barrera con él. Muchas veces uno llega a la adolescencia y hay una barrera terrible, ¿no? Con los mayores. Me llevaba tan bien con esa persona, pero llegó a la adolescencia y ya hay una barrera. Entonces, para que no exista esa barrera. Las personas interesadas me pueden escribir por WhatsApp y yo les doy el dato. Si les interesa estar en esa escuela de padres, no es obligatorio, no les voy a dar ni un punto más porque estén ahí, pero si tienen algún pariente adolescente, pues les puede ayudar. ¿Ya? Entonces, ya les digo, es inclusive una evaluación psicológica puede ser algo preventivo. Digamos, por ejemplo, está teniendo problemas de conducta mi hijo adolescente, digamos, ¿no? En el colegio.
A mí me han derivado, por ejemplo, cuando era psicóloga escolar, una adolescente, la profesora de inglés. ¿Cuál era el problema? Generaba indisciplina. Le he hecho las evaluaciones psicológicas y demás, y he hablado con ella y me decía, es que yo ya sé todo, me aburro en clases. Entonces en el recreo la llamo a la profesora y le digo, tómale un examen para ver cuánto sabe de inglés. Ella dice, es que ya lo sé todo, verificaremos si realmente sabe todo, según el contenido programático de ese curso. Si lo sabe todo, te sugiero que hagas adaptaciones curriculares. Dale más difícil la materia, dale más tareas. Se aburre y por eso genera indisciplina y por eso habla con su amiguita, la otra amiguita y demás. Entonces, lo que tienes que hacer es adaptaciones curriculares y ya no vas a tener problemas de conducta con ella. Entonces, ella hizo sus adaptaciones curriculares, ella hizo la evaluación y efectivamente ya nunca más se quejó conmigo de que tiene problemas de conducta con tal persona. Entonces, muchas veces también la persona tiene talento superior o es muy bueno en una materia, pero es regular en las otras, digamos, o promedio en las otras. Entonces, al menos yo no he sabido, digamos, de que te hagan saltar el año solamente en una materia, no. En la universidad muchas veces tal vez se puede tratar de buscar, ¿no? O sea, digamos, si he llevado esa materia en otra universidad, a ver si me pueden tomar el examen y demás, dependiendo de la universidad también, ¿no? Si ya sé toda la materia, qué sé yo, entonces ver si acepta o no la universidad una convalidación, algo. Pero en los adolescentes, y no solamente en los adolescentes, en los niños y demás, observen, cuando muchas veces generan problemas de conducta, porque ya saben por ejemplo, en la parte escolar, ya saben la materia. O en los adolescentes, yo me acuerdo el otro día nos decían, no necesitan un sermón de los padres. Diles con pocas palabras lo que quieres decirle a tu hijo. No me gusta que tu cuarto esté desordenado. Si quieres ir a la fiesta del viernes, entonces quiero ver tu cuarto ordenado. Y si quieres que no te dé permiso para que vayas a la fiesta el viernes, entonces que siga tu cuarto un chiquero. Listo. Pero fíjense lo que les he dicho, creo que no ha durado ni un minuto. Y nos decían en la capacitación, el error que muchos adultos cometen con los adolescentes es que les quieren hablar media hora para explicarles eso, por ejemplo, y entonces el adolescente se aburre, se enoja y se rebela. Entonces quieren las cosas directas la mayoría de las veces. Es más, tal vez a muchos de nosotros nos gusta también así, la información clara, no ir girando sobre el mismo tema, ¿no? ¿Todo claro en la terapia para adolescentes? Si yo vivo con un adolescente y necesita terapia, o sea, que tiene alguna dificultad y demás, puede perjudicarme a nivel organizacional. Puede ser, por ejemplo, que yo tengo que, por ejemplo, ahorita estoy dando clases. Si digamos vivo con un adolescente que le gusta tener todo el tiempo la música a todo volumen, tengo que negociar para que los sábados a tal hora no vas a poner la música. Termino mi clase y ya pon la música para que se rompan las ventanas, pero mientras estoy dando mi clase, no. Entonces estoy negociando con el adolescente. ¿Se dan cuenta? Pero si es problemático, con más ganas, el momento en el cual yo tengo que hacer el teletrabajo, con más ganas va a meter bulla, va a hacer problemas y demás. Entonces, fíjense. Las personas que viven en asilos necesitarán terapia psicológica.
¿En qué casos? O ya el hecho de estar en un asilo, así que necesites. Yo creo cuando los abandonan, Liz. Ya, el hecho de que estés en un asilo es que lo has abandonado. Acá generalmente se ven esos casos, ¿no? Lo que más reclaman los asilos, que son abuelos abandonados y que bueno, nadie al final viene por ellos, ni los visita, ni nada. Bien interesante el punto. ¿Por qué los llevamos a los asilos? ¿En qué caso tú llevarías a algún pariente o por nada llevarías a un asilo? Laura, te escuchamos. Eh, Creo yo, licenciada, que muchas veces se toma la decisión de llevarles al asilo cuando uno no puede sobrellevar la situación que tiene el ancianito. Tal vez no tiene tiempo, no, no puede tener los cuidados con esa persona y busca a alguien que sí le pueda dar calidad de vida. Puede ser que uno esté trabajando todo el día y no pueda verlo y solo tenga un tiempo para descansar por la noche y la otra persona necesite que lo bañen, lo peinen, le den de comer y lo que necesitaría, ¿no? En ese caso yo creo que se determina el hecho de llevarlas al asilo. Y otros, como dijo mi compañera, es más para desligarse de la responsabilidad de los papás que se tiene, porque en muchos casos yo he escuchado de que, lo voy a llevar a mi papá al asilo porque eh, no me interesa cuidarlo, así. Y si uno se pone a pensar, bueno, en mi caso nosotros cuidamos a mi abuelita entre todos mis tíos, mis papás, nosotros como nietos también, iguales le cuidamos a mi abuelita. Pero hay un desinterés también, no digo en todas las familias, pero suele haber de que no se crea como ese lazo de poderlos cuidar y siento que en esos casos los llevan, uno, porque no tienen tiempo o dos, por el hecho de que se quieren desligar de la responsabilidad que tienen. Ya, interesante. ¿Alguna vez has pensado que tal vez podrían llevarla a tu abuelita al asilo? No, licenciada, porque en sí el hecho de llevarle al asilo nos parece un cambio muy brusco para ella, ya que siempre ha estado en relación, siempre hemos vivido de forma muy unida. Entonces, tenemos a los tíos, a los primos y demás de una manera muy cercana. Entonces, mi abuela está acostumbrada a eso, a tener a la familia cerca de ella. Y para ella sería un cambio muy brusco tenerle que llevar a un asilo y, y que tengan otro tipo de horarios que ya no está habituada a llevar. Por ejemplo, ella desayuna 7 de la mañana exacto. Y en caso de que en el asilo desayunen un poco más tarde o más temprano, ella le cambiaría la rutina que ya ha generado con el tiempo. Ujú. Ya, interesante lo que dices, las rutinas. La mayoría de los asilos tienen sus rutinas. Y cuando entra el adulto mayor, pues tiene que adaptarse a las rutinas del asilo, idealmente. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún pariente en el asilo? ¿Se ha puesto a pensar qué deberíamos hacer si tenemos algún pariente? Si tenemos algún pariente, lo ideal sería visitar con regularidad a nuestro pariente, para que no se deprima, para que no se sienta abandonado. Ese sentimiento de soledad, de que ya no le importo a nadie, entonces puede generar en el adulto mayor y muchas veces genera depresión. Ah, claro, como ya no, inclusive se sienten que ya no sirven. Como ya no sirvo, por eso me han dejado acá.
Entonces, hay que evitar que se genere eso. Puede ser que no le pueden dar la atención. Por ejemplo, mi mamá tenía un tío con demencia y además que era muy agresivo. Entonces lo han dejado en un asilo, lo han puesto en un asilo. Sí se lo visitaba con regularidad, pero esa agresividad no la podían trabajar en familia. Entonces, por eso estaba en el asilo, porque no podían trabajar. O sea, no podían controlar esa agresividad, necesitaban personal especializado. Entonces, hay casos donde realmente no puede trabajar la familia con esa persona. Si, digamos, no se da tiempo para bañarlo, para darle de comer y demás, pero mínimamente tiempo para visitarlo en el asilo, para llamarle. Ahora que tenemos las nuevas tecnologías, una videollamada, nunca sienta mal. Es más, cuando realmente tú no vives con esos adultos mayores, pero los quieres, hasta puedes tratar de desarrollar el hábito de hacer una videollamada todos los días. ¿Y cuánto le levantas el ánimo a esa persona adulta mayor? El solo hecho de verte la cara, aunque solo lo llames para quejarte de todo, tal vez esa bruja que te ha aplazado según tú y no te das cuenta que has sido tú que no has hecho tu tarea y por eso te has aplazado, pero el solo hecho de quejarte a tu abuelo, a tu tío, a tus papás, si es que son adultos mayores, el solo hecho de verte, aunque sea solo para que te quejes, le levanta el ánimo, lo hace sentir mejor. No podemos generalizar y decir el hecho de que viva en un asilo va a hacer que necesite terapia. Pero muchas veces, por ejemplo, a nivel psicológico, lo que se trabaja con adultos mayores, que yo he trabajado también alguna vez, es la estimulación cognitiva. Entonces, por ejemplo, esto de que no pierdan la memoria o que tarden en perder la memoria. O cuando tienen, digamos, Alzheimer, que avance lo más lentamente posible. Entonces, se hace estimulación cognitiva. En los asilos, en todos los asilos, pues se debería hacer ese trabajo de la estimulación cognitiva, por ejemplo, en todas las personas adultas mayores. Si tienen familiares, pues deberían ser visitados por los familiares con regularidad. Deberíamos darnos tiempo. Tengo una amiga y yo le da un jalón de orejas, le he dicho, pero ya son 4 años que tu abuela está en el asilo y no la has visitado ni una vez. ¿Qué pasa? ¿No tienes tiempo? Una videollamada. Ah, no, pero es que está sordita, entonces date tiempo algún rato de visitarla, que te vea la cara. Que sepa que aún vives. Por ahí piensa tu abuela que te da coronavirus y te has muerto. Entonces, si nosotros visitamos a nuestros adultos mayores, vamos a prevenir que les dé estrés, que les dé ansiedad, que les dé depresión. Y además los vamos a hacer sentir queridos. Ahora también podemos hacer la obra social, si digamos nos llevamos con los adultos mayores de visitar aunque no sea nuestro pariente. Pero siempre, especialmente en esta época, con las normas de bioseguridad y a ver qué dicen también las personas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, había un colegio que todos los años hacía su obra social, de visitar, creo que eran los de la promoción, que visitaban a los adultos mayores en ese asilo y les regalaban gelatina y galletas, y hablaban con los adultos mayores. Entonces, era su obra social. También les llevaban ropita y demás, pero lo más importante era el hecho de visitarlos. Más importante que la comida, que la ropa, porque muchas veces los adultos mayores aceptan regalos, pero no los quieren utilizar. Quieren una ocasión muy especial y muchas veces, ¿qué será pues esa ocasión especial también para ellos? Yo me acuerdo, uno de mis pacientes, ¿por qué no usas ese edredón que recién te han regalado? No, no, no. Tiene que ser recién para Navidad, para Año Nuevo. No es así nomás, mira, tan bonito el edredón.
Entonces también hay que entenderlos a ellos. ¿Alguna duda en esta parte? Todo claro. Les pregunto, ¿qué pasará en los centros de acogida para niños? ¿O no debería intervenir la psicología en estos lugares? Creo que es donde más se debería llevar las terapias, Liz. ¿Por qué? Por la misma situación en la que llegan ahí los niños, ¿no? Abandono, muchas veces maltrato y tantas cosas que pasan y tantos motivos por los que llegan ahí que muchas veces ponen la mayoría, son malos, ¿no? Exacto. Fíjense, muchas veces vemos en las noticias, la mató a su esposa y dejó 3 hijos huérfanos. Y ven psicológicamente que la familia de la esposa no está preparada para acoger a esos 3 niños, entonces van a un centro de acogida. Pero esos niños han vivido violencia intrafamiliar, han visto lo que el papá la maltrataba a la mamá. O sea, tienen antecedentes. Puede haber acoso escolar en los centros de acogida para niños, por ejemplo. Y es algo con lo que hay que trabajar. Y algo muy importante también, no se olviden que hay que evaluar si la edad mental es igual a la edad cronológica. Puede que un niño tenga la mentalidad de un adulto por toda la vivencia que ha tenido. Por ejemplo, un niño que trabaja, que ha sido derivado a un centro de acogida. Los niños teóricamente no deberían trabajar por obligación. Entonces, ya muchas veces estos niños que trabajan no juegan. Entonces, muchas veces ya tienen esa mentalidad de adulto. Es la obligación. Y si vemos en los noticieros, muchas veces sale, ¿no? Que está manteniendo a sus papás porque están muy enfermos y que va al colegio, pero además que trabaja porque su mamá tiene tal enfermedad y demás. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si en esos casos, por ejemplo, que la mamá está muy mal, se muere la mamá y bueno, pues termina ella y sus hermanitos en un centro de acogida? Ya ha perdido su niñez. Entonces hay que trabajar la parte educativa, la parte psicológica, para que haya una inserción social adecuada. O sea, en algún momento puede que, por ejemplo, hay personas alcohólicas que les quitan a sus hijos hasta que dejen de ser alcohólicas. Mientras tanto, sus hijos están en un centro de acogida. Entonces, tal vez la mamá en su alcoholismo ha sido violenta con sus hijos y están en tratamiento psicológico. Y entonces cuando la mamá recién esté preparada, digamos que va a Alcohólicos Anónimos, que ya tiene controlado esto del alcoholismo, entonces recién se le va a devolver. Pero devolverle a un niño a la mamá, tiene que haber pues un trabajo psicológico con la mamá, con el niño y demás. Entonces, es complejo, pero en algún momento nos puede llegar a tocar. Podemos tener, por ejemplo, algún vecino y demás, que sepamos que ha habido un problema grave y sus hijos están en un centro de acogida y tal vez no podemos hacer nada para evitarlo. Tal vez no nos da los medios económicos y demás para hacernos cargo de un niño que no es nuestro. Entonces va a estar un tiempo en un centro de acogida. No nos olvidemos que cada familia es un mundo. Podemos verlos aparentemente felices, pero no tenemos la certeza de que realmente son felices. Entonces, esto es algo para tomar en cuenta.
podemos tener conocidos y demás. Es más, podemos conocer gente que ha estado en un centro de acogida. Hay gente, por ejemplo, que te dice, yo me casé y mi pareja ha estado en un centro de acogida. Y si tal vez no han trabajado bien los problemas psicológicos, bueno, pues esos problemas psicológicos los están llevando a su relación de pareja, por ejemplo. Que, digamos, no tenía la figura materna, no tenía muy consolidada la figura paterna. Y entonces, digamos, esta persona no sabe cómo ser papá y es todo un problema. Quiere ser esposo, pero no quiere hacerse cargo de sus hijos. Pueden darse casos. ¿Alguna duda? Todo claro sobre los centros de acogida. En las defensorías, ¿será necesario? ¿Y en qué casos, les pregunto? Deina, ¿estás? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. ¿En qué casos crees que será necesaria la terapia psicológica en una defensoría? Licenciada, yo creo que es muy necesario porque normalmente a las defensorías llegan casos de violencia, tanto familiar como, no sé, violencia del trabajo o a los mismos niños. Y tanto para las mujeres o los mismos padres y como para los niños, yo creo que es necesario la psicología. Por ejemplo, en mi caso, yo fui a la defensoría porque justo mis padres se separaron y determinaron con quién yo me iba a quedar, justamente con una psicóloga que me hacía preguntas o me hacía jugar. Y según eso determinaron con quién, con quién era favorable que yo me quedara. ¿Sientes que ha hecho bien su trabajo, mi colega? Eh, sí, sí, yo siento que sí, licenciada, porque bueno, en ese tiempo era como que era un momento complicado para mis padres y pienso que la psicóloga ha visto donde yo estaría mejor, donde si mi papá o mi mamá tenía un buen trabajo, tanto como para lo material, para mi educación y todo eso, donde estaría yo mejor, como en la forma en que me trataba mi papá o me trataba mi mamá. Y yo pienso que sí es un buen trabajo, licenciada. Ya, muy bien. Me alegra realmente que mi colega haya hecho un buen trabajo. Ahora, no se olviden, si nuestros papás se divorcian, no van a dejar de ser papás. O sea, no el hecho de que, digamos, ya no vivas con tu papá, es que tu papá se tiene que desentender y ya está, formar otra familia. No, o sea, lo ideal es que tu papá pues tenga un horario de visita. A menos de que en realidad haya violencia terrible, o sea, si digamos tu papá te ha violado, entonces obviamente no. Pero si en realidad ha sido un problema netamente de pareja, entonces tu padre no tiene que dejar de ser tu padre. Tiene que estar, tiene que haber un horario de visitas.
el Día del Padre tiene que estar para ti, para que lo abraces y le digas, felicidades, papá, en su cumpleaños también, en tu cumpleaños también, dependiendo de las creencias religiosas, en Navidad, qué sé yo, las fiestas importantes, tiene que estar. Si estás en el colegio, pues tiene que ir a las reuniones de padres de familia, porque es tu papá o tu mamá, depende con quién vives, ¿no? Entonces, a Sí, menos que la licenciada. situación sea complicada, ¿verdad, Deina? Tiene que estar Sí, ahí. justamente eso hizo la psicóloga. Era como que de lunes a viernes estoy con una persona y el fin de semana me voy a visitar a mi papá, así. Eso es lo que determinó. Y en las fechas como Navidad o Año Nuevo, igual me turno. Un año nuevo paso con mi mamá, el otro año nuevo con mi papá y así. Voy turnándome. Eso es lo que determinó la psicóloga. Exacto, y es más saludable psicológicamente, ¿verdad? Sí, sí, licenciada, porque también así yo no me siento mal, sino que por pasar, digamos, de año nuevo paso con mi mamá y sentirme mal porque no lo paso con mi papá. Entonces, es como que me voy turnando, año nuevo con mi mamá, Navidad paso con mi papá. Al siguiente año, al revés, Navidad con mi mamá y año nuevo con mi papá y así. Y es más tranquilo para mí también, no me siento mal al decir, no, no he pasado con mi papá y así. Una maravilla, me alegro que realmente lo estén llevando de esa manera. Sí, Y es licenciada, también para felicitar a tus papás de que lo estén llevando con madurez y más que nada felicitarte a ti que realmente lo estás tomando con mucha madurez. gracias, licenciada. Y también les pido que veamos con mucha madurez también esto, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora, no solamente nosotras podemos sufrir violencia, también los varones, o sea, no seamos machistas. Hay esposos que sufren violencia por parte de sus esposas, o hijos varones también que pueden sufrir violencia intrafamiliar, y que hay la necesidad, pues, de ir a la defensoría. Entonces, no es algo exclusivo de las mujeres, pero sí por la sociedad en la cual estamos es mucho más camuflado, digamos, esto de los varones. Pero sí se pueden dar casos donde realmente el varón es muy maltratado y entonces es necesario que vaya a una defensoría. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo le podemos decir a nuestro compañero de trabajo, oye, algo anda mal? Sugerirle que busque ayuda, que vaya a una defensoría. ¿Alguna vez hemos sabido, digamos, de algún compañero de trabajo? A ver, les doy claves. Cuando tu compañera o compañero de trabajo aparece lastimado y tú le preguntas, ¿qué te has hecho? Ah, es que me he rodado las gradas. Ah, es que me he golpeado la cara. Es que soy muy torpe. O digamos, le agarras del brazo y siempre está con moretones. Hay algo que está pasando. Entonces, no hay mayor problema. Tú puedes hablar con ese tu compañero de trabajo y decirle, ¿pero qué pasa? Por ahí, digamos, es un varón que parece que fuera de vidrio, no quiere que nadie lo toque, digamos que no estuviéramos en esta época de pandemia, ¿no? Y cuando alguien se choca con la persona por accidente o le da un apretón de manos, qué sé yo, y se queja de que le duele y observa si tiene puro moretones, por ahí su pareja lo maltrata. O por ahí en la casa sus papás lo maltratan, algún vecino, algo pasa. Y entonces tú le puedes sugerir que vaya a una defensoría. O digamos, alguien en tu trabajo se queja de que su esposo la pega, es muy celoso, que le trae problemas, que no le deja relacionarse, que ya no sabe qué hacer. Entonces tú puedes sugerir que vaya a una defensoría. Entonces vemos la importancia
Ahora fíjense cuando hay los viajes y demás que se necesita permiso por lo menos de uno de los padres o de algún adulto mayor responsable. Es importante porque hay la trata y tráfico de personas. Entonces es importante realmente el actuar de las defensorías. Es algo que no debemos dejar de lado. Y tampoco deberíamos renegar si, digamos, tenemos niños y queremos viajar y estar fastidiados de que, ay, tengo que sacar permiso. No, porque lo estás cuidando a tus hijos, a tus sobrinos y demás con esa solicitud de permiso. Pero si tú como usuario ya te pones fastidiado de, tengo que sacar permiso, que son ceras. No, estás protegiendo, estás colaborando en la sociedad. ¿Han escuchado sobre la zooterapia? ¿O la terapia utilizando animales? Laura, te escuchamos. Licenciado, yo he visto eso en Facebook cuando estaba navegando, donde decía de que los niños que tienen problemas para ir al dentista, por ejemplo, lo manejaban con terapia con algún animalito. En ese caso me acuerdo que era con un perrito que les ayudaba a tranquilizarse para poderles dar un buen tratamiento, ya que muchos generan traumas con el dentista cuando son niños. En mi caso igual me pasaba lo mismo. Y en ese entonces no había esto, no se conocía mucho de la zooterapia. Y lo que hizo mi papá fue llevarme a una clínica especializada de odontología pediátrica. Entonces, trabajaron de una manera muy paulatina para poderme tratar mis dientes. Pero creo que esto ayudaría mucho, ¿no? Porque más que todos los niños se relacionan con los animalitos. Y si me pongo a pensar y digo, si en ese tiempo hubiese tenido un perrito que me ayude en el problema que tenía, tal vez hubiese lidiado más rápido y no hubiese sido tan tardado de que me traten mis dientecitos. Puede ser. Y gracias por compartir tu experiencia. Entonces, si nos fijamos, es importante. ¿Solamente será para los niños? Alison, te escuchamos. Bueno, dicen, yo escuché más que todo con los caballitos para niños que tienen, bueno, tienen problemas con sus articulaciones. Y por ejemplo, bueno, yo en mi familia tengo mi sobrinito que es no vidente. Y igual le aconsejaban que le podría igual ayudar mucho. Y estaba justo con mi hermano investigando para poder llevarlo a eso, porque si no me equivoco, yo vi que igual hay aquí en Bolivia con los caballitos, para poder que hagan un tratamiento y que ellos puedan su motricidad y poder adecuarse más con ellos. Bueno, no habíamos terminado de investigar. Como mi hermano vive separado de nosotros, entonces ya él estaba viendo por su lado, pero sí sabía que había las terapias con los animales y sí, parece algo, se ve algo muy bueno y sí, también hay en Bolivia, entonces para tal vez a alguien sería bueno ir investigando más para que se puedan ayudar con eso. ¿Dónde vive tu hermano? No, mi hermano vive en La Paz, pero es que no estamos muy cercanos por el motivo de trabajo y él está en sus cosas y cada Ya, uno te en su doy un parte. dato que averigüe en la UMSA. Tienen un centro Ya, de quinoterapia en la zona sur. el de A ver si Cotacota, está ¿verdad? funcionando. Exacto. Ya son más de 10 años que están trabajando. Ya, gracias, Lice. Le voy a dar el dato. Entonces, en la UMSA realizan equinoterapia, por ejemplo, como dices. Interesante. Y es cierto, para gente ciega, para mejorar la motricidad y demás. ¿Qué más han escuchado o qué piensan que para qué servirá la zooterapia?
Un jalón de orejas, les he hecho ver videos en el primer parcial. Laura, te escuchamos. Recordando, licenciada, tenemos un cliente en el supermercado que tiene una discapacidad visual, si no me equivoco, y viene con su perrito. Es la única persona que se le admite el ingreso con el animalito, porque en el supermercado no se permite a los animales, pero como es quien le ayuda a movilizarse, le dejan ingresar. Exacto, la ayuda móvil. O sea, fíjense, está entrenado el perrito. Entonces, si es macho, no va a levantar la pata y bautizar todos los productos del supermercado. Está entrenado. No va a hacer sus necesidades en todas partes. O sea, imagínense que además de tener que hacer todo lo que hacen en el supermercado, tendrían que limpiar las mugres que puedan dejar los perritos. Sería todo un problema. Pero están adiestrados para no hacer sus necesidades en todas partes, para no estar metiendo el chuño en todas partes. Se puede trabajar el estrés. Haremos memoria, que yo me acuerdo, les he hecho ver videos. Por ejemplo, el estrés en estudiantes, el miedo al examen. He sabido de casos extremos donde ponen todos los pretextos habidos y por haber para no dar el examen. Y se aplazan y no avanzan, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad. Entonces, fíjense, hay muchas cosas que se pueden trabajar con. Si se fijan, por ejemplo, aquí hay un niño en un hospital. Hay hospitales donde, por ejemplo, en la parte de emergencias, hay perritos para disminuir el estrés en los niños, por ejemplo. Pero también podría haber en la parte de emergencias para todos los pacientes. Guaira, te escuchamos. Indirectamente, también, licenciada, influyen demasiado los animales. Yo actualmente estoy viendo eso con mi hermana. Ella está en la carrera de veterinaria y zootecnia. Está haciendo sus pasantías en una clínica y he visto cómo ha cambiado, he notado cómo ha ido formando su carácter de otra manera, porque ella misma nos explica cómo es el trato que debe tener con los animales sin tener que revictimizarlos. En ese caso, siempre me explica eso, hay mucha diferencia con las personas que defienden a los animales y los animalistas. Me dice, realmente hay que tener mucho tacto con eso, porque a los animales hay que tratarlos como animales, hay que darles los cuidados que necesitan, pero como animales, no darles esa carga que muchos le damos de, por ejemplo, a un gato le tratamos como si fuera un hijo, a un perro como si fuera un hijo y le ponemos esa carga más. Tenemos esa tendencia a querer que actúen de cierta manera que no es correcta para estos animales. Y yo veo eso en ella, que cómo ha formado su carácter, incluso en el trato hacia ellos. Me dice ciertos animales que son más delicados de cuidado, o cómo llegan a sufrir con enfermedades. En el caso de los caballos, me dice que es complicado cuando ellos... Y ella es una persona muy dura, bastante seca, y cómo se fue ablandando con el trato con los animales fue increíble. Entonces, sí, influencia de cierta manera, sea indirecta o indirectamente. Sí. Es cierto lo que dice su compañera, hay una influencia, generalmente es una influencia positiva, el hecho de que tengamos animales, de que cuidemos. Ahora, es cierto, yo he estado en un Congreso Internacional de Zooterapia el 2005 y nos decía un etólogo, que son los que estudian el comportamiento animal, no humanicemos a nuestros perros, a nuestros gatos, o sea, no necesita que le laves los dientes, ni que le pongas babero para que coma. Pero sí necesita que lo hagas pasear, que lo peines, que lo bañes, que le demuestres, que le des caricias, que eso sí necesita.
pero no es necesario que lo veas como a tu hijo, como a tu hermano. Por ejemplo, una veterinaria me decía, les ponen sombreritos, les ponen ropita a los gatitos y se escapa el gato y por ahí se enreda, digamos, en alguna rama, en algo, y se muere de inanición porque está ahí enredado. El gato no es para que le pongas ropita, que pantaloncitos, como a los perritos. No, no está hecho para eso. Le pones un collar con cascabel, imagínate cuántas veces más fuerte que tú escucha el animalito. ¿Realmente le estás ayudando o le estás torturando? Entonces nos vamos a quedar acá.